El humanoide verde de Talavera la Real. El misterio que desafió a una base militar. Un silbido ensordecedor corta la madrugada. Los focos de la base aérea parpadean y en medio del silencio extremeño aparece una figura imposible. 3 metros de altura. Un resplandor verdoso que parece hecho de luz viva. Los soldados aterrados descargan sus metralletas. 40 disparos. 50. Pero el ser no cae. Solo brilla con más fuerza y desaparece en un fogonazo. Esto es Proyecto Pánico, y este es el relato de uno de los encuentros más enigmáticos de la ufología española, el caso Talavera la Real. Bienvenidos amigas y amigos a Proyecto Pánico. Hoy viajaremos a la madrugada del 12 de noviembre de 1976, en plena base aérea de Talavera la Real, Badajoz. Una noche que marcó a 3 soldados, que retumbó en archivos militares y que casi medio siglo después sigue envuelta en el misterio. Hoy les contaré lo que vieron, lo que sintieron, lo que declararon y lo que nunca se pudo explicar. Les invito a suscribirse si disfrutan de estas historias que se mueven entre lo real y lo imposible. Franco había muerto un año antes, pero el peso militar aún impregnaba la sociedad. Las bases aéreas eran fortalezas donde reinaba la disciplina y el silencio. Talavera la Real era una de ellas. Instalada en la provincia de Badajoz, era una pieza clave en la defensa del suroeste peninsular. En este escenario se desarrolló un incidente que desafiaría a la razón y a la lógica militar, porque lo que ocurrió allí no podía clasificarse como un simple error de vigilancia o una falsa alarma. La noche del encuentro. La noche del 12 de noviembre de 1976, 3 soldados estaban de guardia en la zona de combustible de la base. José María Trejo, Juan Carrizosa y José Hidalgo. Cada uno en su puesto con fusiles y metralletas de dotación. El ambiente era rutinario, frío, silencioso, hasta que a la 1:45 de la madrugada ocurrió lo imposible. Primero, un ruido extraño, metálico, como interferencias de radio. Luego un silbido agudo que perforaba los oídos. Dicen los soldados que fue insoportable, que duró unos 5 minutos y que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Y cuando el ruido cesó, la noche se iluminó con un resplandor, una luz blanca, intensa, como si una bengala hubiera estallado sobre sus cabezas, bañándolo todo durante unos 20 segundos. Los 3 se miraron con temor. Algo estaba ocurriendo en la base. Hidalgo llevaba consigo un perro pastor alemán, entrenado para la vigilancia. El animal inquieto ladraba hacia un punto oscuro del perímetro. Los soldados avanzaron. El aire comenzó a agitarse de forma extraña, como un remolino. Una rama de eucalipto se quebró sola, como si una fuerza invisible la hubiera arrancado. El perro fue enviado varias veces hacia esa zona, pero volvía desorientado, tambaleante, como si hubiera perdido sus sentidos. Y lo más inquietante, terminó caminando en círculos alrededor de los soldados, un gesto defensivo que ningún adiestrador militar había visto jamás. Era como si el animal percibiera algo que los humanos aún no podían ver. De pronto, allí estaba, una figura de casi 3 metros de altura, a unos 15 metros de distancia. Su cuerpo parecía estar compuesto de puntos luminosos, de un resplandor verdoso que palpitaba en la oscuridad. Los soldados describieron que tenía la cabeza pequeña, como cubierta por un casco, un tronco ancho y unos brazos desproporcionadamente largos que cruzaban el cuerpo. No caminaba, parecía suspendido, flotando. El miedo los paralizó. Trejo intentó disparar, pero algo lo inmovilizó. Sus músculos se agarrotaron, se desplomó al suelo incapaz de mover siquiera un dedo. Entonces Carrizosa e Hidalgo reaccionaron. Levantaron sus metralletas Z62 y descargaron entre 40 y 50 balas contra la figura. Pero lo imposible sucedió. Lejos de caer, la entidad brillaba más y más con cada disparo, hasta que con un destello cegador desapareció. Y de nuevo, el silbido ensordecedor llenó el aire durante unos segundos. Después, solo quedó el silencio. Los soldados aterrados ayudaron a Trejo a levantarse. Estaba mareado, pálido, apenas podía caminar. Lo llevaron de inmediato a la enfermería de la base. Horas después, Trejo sufriría episodios nerviosos, caídas súbitas, desmayos, incluso momentos de ceguera temporal. Nunca volvió a ser el mismo. La respuesta de la base: madrugada en guerra. Mientras tanto, la alarma corría por la base. Se organizó un dispositivo de más de 50 militares para inspeccionar el terreno al amanecer. La noche fue de auténtico caos. Se activó el plan de defensa. Se cortó la antigua Nacional 5 con 2 patrullas enfrentadas y el nerviosismo derivó en fuego amigo. Un coche civil apareció acribillado por decenas de impactos y un proyectil llegó a atravesar la gorra del capitán Valderrama.
En total, aquella noche se llegaron a escuchar cientos de disparos en distintos puntos, como si la base hubiese sido tomada por un enemigo invisible. Alguien ordenó confidencialidad absoluta, la inspección del amanecer, quiénes buscaron y qué hallaron. Con la primera luz, la batida comenzó. No fue una búsqueda improvisada. Además de la tropa desplegada, acudieron mandos con nombres y apellidos. El sargento Perrero San Miguel, curtido en intervenciones de seguridad, fue de los primeros en llegar al punto del suceso y trasladó a Trejo al hospital de la base. Al día siguiente, San Miguel regresó para reconocer el terreno junto a Fernández Xiralt, quien asumiría los interrogatorios. Revisaron el perímetro de combustibles, los eucaliptos y la tapia donde los soldados creyeron ver la figura. El dictamen fue helador por lo que no encontraron. No había casquillos de bala. No había impactos en el muro detrás de la entidad. No había huellas ni marcas, ni pruebas materiales de lo ocurrido. Y sin embargo, las armas sí habían sido disparadas. El desgaste y la mecánica lo confirmaban. ¿Dónde estaban entonces los proyectiles? Algunos sugirieron que los plomos pudieron incrustarse en el muro de hormigón sin dejar astilla aparente, otros que debían estar allí, y no estaban. Los partes, los interrogatorios y el silencio. El caso se abrió como un expediente militar clasificado. Los 3 soldados fueron interrogados una y otra vez. Sus versiones coincidían en los detalles principales: el ruido, la luz, la figura, los disparos, el destello final. Trejo fue apartado de servicio temporalmente debido a su estado de salud y terminaría siendo trasladado semanas después al Hospital del Ejército del Aire en Madrid, donde pasó días en observación y tratamiento. Carrizosa e Hidalgo continuaron en la base, pero el recuerdo los atormentó durante años. Los altos mandos no supieron qué hacer con el informe. Era demasiado extraño para explicarlo como una simple alucinación, pero también demasiado comprometedor para reconocerlo como un fenómeno inexplicable. El expediente fue archivado y, con el paso del tiempo, desclasificado. Hoy forma parte de los archivos OVNI del Ejército del Aire Español, accesibles a la ciudadanía. Pero algunos documentos, como ciertos registros de reconocimiento del terreno, son mencionados por testigos y no aparecen en los fondos públicos disponibles. Las sombras también forman parte de la historia. Nerón, el perro que no quiso avanzar, el pastor alemán que acompañaba a los soldados. Nerón fue clave aquella noche. Su conducta cambió sin motivo aparente. Ladró, se frenó, giró en círculos y se negó a avanzar hacia la zona de máximo riesgo. Varios testimonios coinciden en que parecía topar con una pantalla o barrera invisible cada vez que intentaba aproximarse. Sobre el destino de Nerón, con los años circuló la versión de que el animal murió tiempo después del incidente. Es un detalle repetido en tertulias y foros, pero no consta en el expediente oficial desclasificado ni en los partes que se conservan. Por respeto a la veracidad queda como lo que es: un extremo extendido en la tradición oral del caso, sin documento militar que lo acredite de manera definitiva. El caso Talavera la Real ha generado múltiples interpretaciones. La hipótesis extraterrestre. Ufólogos como J.J. Benítez lo han considerado un caso sólido de encuentro con un humanoide no terrestre. Un visitante que se manifestó en plena base aérea, en un acto de incomprensible temeridad. La hipótesis psicológica. Escépticos como Juan Ballester, implicado en la desclasificación de expedientes, sugieren que se trató de un caso de histeria colectiva. El silbido pudo ser un fenómeno natural, quizás electromagnético, que provocó miedo y alucinaciones compartidas. La hipótesis militar secreta. Algunos investigadores creen que todo pudo deberse a una prueba encubierta de tecnología militar, tal vez un dron experimental o un dispositivo lumínico. Pero ¿por qué arriesgarlo dentro de una base operativa y sin informar a la guardia? El mito. Una posibilidad más dura: que los soldados inventaran o exageraran lo ocurrido. Pero la seriedad de sus testimonios y las secuelas físicas de Trejo hacen difícil sostener esta versión. Lo más desconcertante no es la visión de la entidad, sino los detalles imposibles. ¿Dónde están los casquillos? Si se dispararon 50 balas, deberían haber quedado esparcidos por el suelo. ¿Por qué no había impactos en el muro? Las ráfagas no pueden haber desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo explicar el estado del perro? Un animal entrenado, desorientado y girando en círculos como si hubiera perdido sus instintos. ¿Y qué le ocurrió a Trejo? Los informes médicos hablan de episodios nerviosos, pero no aclaran por qué perdió la visión temporalmente ni qué lo paralizó aquella noche. Esos vacíos son los que mantienen el caso vivo en la memoria colectiva. El caso Talavera la Real no quedó en el olvido. Apareció en prensa internacional, desde Caracas hasta Buenos Aires, bajo titulares como Terror en una base aérea española.
Ha sido investigado en documentales, podcasts y libros de ufología, convertido en uno de los grandes clásicos de los expedientes OVNI en España. En Extremadura, aún hoy, muchos vecinos lo recuerdan como la noche en que el humanoide verde visitó Talavera. Algunos veteranos de la base, ya retirados, han confirmado que la historia circulaba de boca en boca durante años, aunque nunca con demasiada claridad, como si hablar de más pudiera traer consecuencias. Es un caso que une lo militar, lo humano y lo inexplicable. Un rompecabezas sin solución clara que ha resistido décadas de análisis y escepticismo. Queridos oyentes, lo que ocurrió en Talavera la Real nos enfrenta a una verdad incómoda. Hay experiencias que desafían nuestras categorías de lo real. Tal vez fue un error de percepción, un fenómeno atmosférico, un secreto militar. O tal vez fue lo que los soldados juraron haber visto. Un ser imposible, una figura verde suspendida en la noche. La ausencia de pruebas materiales deja el caso abierto. Pero la coherencia de los testimonios, las secuelas físicas de Trejo y la intensidad del suceso nos obligan a no descartarlo tan fácilmente. Porque lo más aterrador no es no tener respuesta. Lo más aterrador es sospechar que lo imposible puede irrumpir en cualquier momento, incluso en un lugar tan controlado como una base militar. El humanoide verde de Talavera sigue siendo un enigma. Un caso que nos recuerda que la frontera entre lo real y lo imposible es más delgada de lo que creemos. Si les ha estremecido este relato, les invito a suscribirse y compartirlo. Juntos seguiremos explorando historias que hielan la sangre y que nos recuerdan que el mundo es mucho más misterioso de lo que aparenta. Hasta entonces, mantengan la mente abierta, los ojos atentos y el valor encendido, porque el miedo es el principio de la verdad. Esto es Proyecto Pánico.